Nos encontramos en el Centro de Conservación y Restauración de Documento Gráfico del Cabildo Insular de La Palma para hablar precisamente sobre uno de los patrimonios más ricos a nivel regional, a nivel de la Comunidad Autónoma Canaria, que es el patrimonio documental, que atesora una gran riqueza no solo desde un punto de vista patrimonial, sino también histórico. En esta ocasión entrevistaremos a Verónica Ojeda, técnica precisamente en restauración, que nos va a hablar de en qué consiste el trabajo que se hace en este centro de investigación. Aquí en el Centro de Conservación y Restauración de Documento Gráfico de La Palma lo que hacemos es tratar toda documentación que nos llega en base a los archivos y a las bibliotecas estatales, ¿no? Tenemos programas de conservación para poder visitar también y hacer informes de los diferentes lugares que contienen patrimonio documental. El patrimonio documental realmente es muy variado, solo que siempre sin querer nos referimos a él como libros, documentos, legajos o panfletos que están más o menos cosidos, pero el patrimonio documental abarca desde cartografías del siglo XVI, XVII, iluminadas o no, libros de registro, incluso arte contemporáneo o fotografía, incluso también los negativos fotográficos que pueden estar sobre vidrio o las copias positivadas sobre papel. Realmente la documentación gráfica es todo aquello que tiene una información gráfica sobre un soporte celulósico, ¿no? Entonces, nosotros cuando vienen aquí los documentos es porque no se ha podido hacer una labor continuada de conservación. Entonces vienen aquí y lo primero que realizamos son unas fichas técnicas, unos estudios técnicos, unos registros, unos estudios fotográficos también para poder documentar las obras, y en base a ese estudio técnico, por decirlo así, que tiene que ser muy detalloso, lo que realizamos es un diagnóstico, porque si no estudiamos bien la obra, no solo desde su complejidad de materia, o sea, el papel, qué tipo de papel, sino también desde su significancia como un conjunto que nos tiene que hablar de muchísimos temas, se nos puede perder algo por el camino. Entonces, la diagnosis es lo más importante para luego plantearnos cuál va a ser la estructura de trabajo. Normalmente, bueno, es una generalidad, pero normalmente tiene un proceso, después de todo este técnico de fichado y registro, de limpieza, ¿no? La documentación se limpia de una manera física, o sea, es como decir, ya podemos tocar la materia con las manos, porque ya sabemos de qué tipo de material estamos hablando. Entonces podemos hacer una limpieza mecánica según el daño y la degradación que tenga, utilizaremos unos métodos u otros. Después pasamos a una estabilización química, que casi siempre suele ser en medios acuosos, y casi finaliza con una limpieza acuosa, que lo hacemos en otro departamento de abajo, donde el agua es un factor fundamental de limpieza. Claro, siempre basándonos en todos estos ejercicios técnicos y todas nuestras observaciones técnicas que hemos hecho al principio para que la obra no corra ningún peligro, porque hacemos diferentes, desde mediciones de pH hasta identificación de aglutinantes, también a ver si una identificación de las tintas, de las diferentes tintas que pueda contener el documento, claro, para estar totalmente seguros que no van a sufrir ningún daño en el proceso de lavado. Y lo último que se realiza es una reinjertación mecánica,
que es devolverle, digamos, la dimensionalidad del documento para que después se pueda utilizar, ¿no? Porque si restauramos alguna pieza, pero esta no se puede consultar, no se puede investigar, pues bueno, parece que la función no es totalmente la adecuada. Entonces lo que hacemos es redimensionarlo y volver a utilizar las encuadernaciones que traía, porque muchas veces esta documentación que viene en conjuntos documentales viene encuadernada, recuperamos también esa encuadernación para que ya el conjunto tenga toda su importancia y su significancia, ¿no? Esto en lo que se refiere a libros y documentación de archivos. Si nos viene una obra contemporánea, una obra gráfica impresa del siglo XX, por ejemplo, pues hay que realizar otro tipo de pruebas para ver qué diagnóstico se le da, porque claro, el tratamiento es diferente. Si nos viene una cartografía del siglo XVI, pues lo mismo, tenemos que tener quizás más cuidado con los pigmentos que representa, con las huellas que tiene el papel del proceso de grabación y sobre todo también saber en qué podemos encuadrar la obra en sí, pues si pertenece a un atlas, si está separada de ese atlas y está solo en un planero o demás. Pues bueno, nosotros, el Centro de Conservación depende directamente del Cabildo Insular de La Palma, del área de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. Nosotros somos funcionarios públicos y siempre la documentación llega por cauces estatales. No se realizan trabajos privados, al no ser que haya un interés científico o histórico muy importante, entonces en ese momento se pueden firmar determinados convenios de colaboración, no solo con entidades privadas, que bueno, creo que casi nunca nos ha pasado solo una o dos veces, sino con otras entidades también estatales que no son de la isla o no pertenecen administrativamente al Cabildo Insular. Entonces se realizan unas reuniones, unos convenios y se ve cuándo y cómo se puede restaurar dentro de unos plazos. Cuantificar siempre la restauración es muy problemático y más en documentación gráfica, porque por ejemplo, en un libro o en una documentación de archivo tenemos que tener en cuenta que a lo mejor son 200 páginas. Hacemos la diagnosis y podemos ver el tiempo que podemos tardar, pero cada página también se puede comportar de una manera diferente, entonces tiene que llevar sus propios procesos. Entonces es muy difícil cuantificar. Ponerle precio es más difícil, o sea, realmente somos funcionarios públicos, la función pública no se cuantifica en ese sentido, ¿no? Pues igual que la educación, podemos saber lo que nos cuesta, o la sanidad pública, pero realmente el beneficio es a la larga y es a posteriori, porque no solo podemos cuantificar lo que nos cuesta restaurar, porque ¿qué beneficio tendremos? ¿Solo el de saber si la documentación está restaurada o el beneficio lo podemos llevar hasta los límites de la investigación, de tesis doctorales o proyectos a futuro que nos den más luz sobre nuestra historia? Entonces es un poco complicado cuantificarlo. Siempre que colaboramos con otras entidades se hace por medios de convenios en los cuales se cede digamos, el trabajo del centro, vienen las obras al centro, se trabajan y luego pues el Cabildo tiene un poco la primicia de poder publicitar el trabajo que se ha hecho, no las investigaciones, porque no se investiga, o sea, aquí se realiza el trabajo y luego se pone en conocimiento del público, y ya el público y los investigadores son los que puedan llegar, digamos, a una misma vez
para poder investigar la obra, porque si investigáramos aquí también quitaríamos una parte nos aprovecharíamos de la información, ¿no? Entonces es algo que eso lo llevamos muy a rajatabla. Es muy difícil acabar en fecha exacta una obra y decir, pues ahora me pongo a realizar otra, ¿no? Entonces, los tiempos pueden variar un poco, pero siempre se intenta acceder a todas las obras para poder conservarlas o restaurarlas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el plano de la verdad de Arocena, que lo llevamos durante un tiempo. Es una obra muy complicada, entonces en los paros que tenemos de la restauración de otra obra, porque en documentación gráfica siempre se necesita tiempo de secado, a ver cómo reaccionan los tratamientos y demás, pues vamos investigando y vamos trabajando digamos, de forma muy concisa en el plano, porque es muy grande para poderlo sacar adelante. La palmaria, que es la imagen icónica de Santa Cruz de la Palma, es una vista, digamos, aérea de la ciudad que medía casi 3 metros de largo por 80 de ancho. Estuvimos con ella trabajando más de un año. No es claro, los procesos son a veces muy complicados. Entonces, pues, por medio de convenios y hablando, pues se puede siempre llegar a un punto de encuentro para poder ayudar. Y si hay una emergencia, como pasó en el Delta, en Tenerife, en el año 2003 y en el 2005, en la cual tenemos que ir a ayudar a una inundación, pues también vamos, ¿no? O sea, siempre estamos abiertos a todas las posibilidades, porque realmente esto es un trabajo que ni nosotros vamos a acabar, ni las generaciones futuras. O sea, lo que tiene la isla de La Palma es una gran riqueza documental. Entonces, nuestros archivos y nuestras bibliotecas están llenas de historia. O sea, es un trabajo que no va a acabar nunca, ni con nosotros ni con las generaciones venideras. Entonces, pues bueno, se tiene que intentar ir llevando la documentación y la restauración a las piezas que más lo necesitan, ¿no? Y que más peligro tienen de poder perderse y degradarse. Pues sí, realmente llevamos más de 20 años trabajando. El año pasado, después de que nos dieran el premio del CICOP a la trayectoria de trabajo del centro, hicimos un par de exposiciones que estuvieron aquí en la Casa Salazar, en Santa Cruz de la Palma, y luego también estuvo, desgraciadamente, en el Museo de Arte Benahorita, que fue cuando estalló el volcán, pero bueno, lo quisimos ver, la dejamos expuesta porque lo quisimos ver como un bálsamo a todas aquellas personas que no podían salir de la isla durante esos, sobre todo los turistas, que parece que tuvimos bastantes, porque como no podían salir de la isla, no podían hacer otra cosa que pasear, y al final, pues en vez de ir a los senderos y a nuestro rico patrimonio paisajístico, pues fueron a ver el patrimonio museístico, ¿no? Entonces, pues bueno, pues allí pudimos exponer muchas de las obras que hicimos en estos 20 años. También se implementó la página web que tenemos de Restauración de La Palma, en la cual se pueden ver todos nuestros trabajos y todas las colaboraciones que hacemos. La vamos poniendo casi semana por semana al día. Y en principio poco más podemos decir, salvo que estamos siempre encantados de intentar ayudar a los y a las jóvenes que investigan y están acabando las carreras, tanto de conservación como de historia, como de documentación o archivística, para que puedan venir a investigar sobre el material que tenemos aquí y sobre todo sobre todos los datos que nosotros recogemos, porque en esas fichas iniciales que te he explicado antes que hacemos, se recogen todos los datos posibles para que después los y las investigadoras vengan y puedan sacar rendimiento de esos datos, desde codicología de cómo venía cosido un libro, a qué tintes naturales tenían los hilos de costura de ese mismo libro,
o estudiar las encuadernaciones, el cuero, qué tipo de encuadernación, si era gofrada o no, si es mudéjar, hasta incluso la fabricación del papel, porque también cogemos el registro de las filigranas, que es la estructura interna de la celulosa, para que se pueda estudiar también cómo nos llegó hasta Canarias el papel, de qué forma, de qué países, porque no solo desde España y desde las colonias españolas nos llegaba el papel, sino también nos llegaba de Centro Europa y de todo el arco mediterráneo. Entonces se puede estudiar, como digo, desde el comercio marítimo del papel, los hilos o la encuadernación, hasta las estructuras codicológicas, o también los procesos de formación, incluso hasta de las obras contemporáneas, porque tenemos una grabadoteca en la cual vemos muchos procesos de formación de la obra de arte contemporánea, ¿no? Porque tenemos pruebas de autor, tenemos también, por ejemplo, hemos restaurado alguna obra de Carmen Arocena, una artista palmera que yo creo que personalmente debería estar bastante más investigada. Entonces, nosotros estamos abiertos a cualquier idea que pueda venir de los jóvenes y de las jóvenes investigadoras para poder contribuir a esta función pública, que es conservar el patrimonio y restaurarlo.